Si eres fan de Jenny y te gustaría lograr un glow up como el suyo, quédate porque este video es para ti. Hoy quiero compartir contigo pequeños cambios y hábitos muy simples que puedes poner en práctica desde hoy mismo. Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ashley por si es la primera vez que ves uno de mis videos. El día de hoy les traigo la parte 2 de cómo tener un glow up inspirado en Jenny. Ustedes saben que yo soy muy fan de ella, de hecho es una de mis artistas favoritas. Y la verdad es que el Jenny es un estilo con el que me siento muy a gusto. Y quería compartirles un poquito más sobre él por si ustedes también quieren entrar en lo que es el Jenny Is y no conocen mucho sobre ello. Tengo varios videos tocando estos tipos de temas en mi canal por si les gustaría ir a verlos y descubrir la verdad cuál es el estilo que más queda con ustedes. Y antes que nada no olvides seguirme en mis redes sociales, salgo en todas como Ashley.Rivas por si me quieres seguir por ahí. Ahora sí, vamos a empezar definiendo qué es el Jenny Is. Para empezar, el Jenny Is es un estilo de vida inspirado en Jenny que combina confianza, elegancia y cuidado personal. Se trata de tener seguridad en ti misma sin necesidad de buscar la aprobación de los demás y reflejarlo tanto en tu apariencia como en tu forma de vivir. Más que moda, es una estética de vida que busca mejorar tu estilo personal y tu imagen. Y aunque aún es muy conocido a nivel global, la verdad es que cada vez gana muchísimo más interés y hoy te voy a enseñar cómo puedes aplicarlo en tu día a día. Los resultados llegan con el tiempo mientras no te rindas a mitad de camino. Puedes practicar en casa cómo hablar, cómo caminar o incluso cómo combinar tu ropa, hasta que todo eso se vuelva parte natural de ti sin que tengas que pensarlo, ¿no? O forzarlo. Inspírate en Jenny, pero mantén tu propio estilo y busca tu propio sello visual. Seguro que cuando piensas en ella la recordarás con algún detalle característico de ella, como sus lentes. Así que piensa cuál sería ese detalle que caracterizaría tu imagen y ayude a definir tu sello visual. Además, evita estancarte en un solo estilo y prueba de todo. Busca las mejores combinaciones en tu armario y lúcete. Estoy segura que Jenny valora que seas tú misma sin forzar lo que no eres. Y si prefieres otro estilo, está bien. Lo importante es que lo disfrutes. Un truco de belleza que Jenny ama y lo ha mostrado y lo ha dicho muchas veces es la terapia del hielo y consiste en utilizar el frío para que la piel se vea más bonita y fresca. Es algo que cada vez más celebridades hacen porque es rápido y no necesitas productos caros. La verdad es que el frío tiene muchos beneficios ya que ayuda a bajar la hinchazón y a desinflamar la cara después de dormir, a reducir las ojeras y reducir los poros y además que deja la piel con muy bonito aspecto. Eso mismo Jenny suele hacerlo antes de maquillarse, ya que de esta forma la piel queda como más firme y bonita para que el maquillaje dure muchísimo más tiempo. Eso sí, hay que hacerlo con cuidado para no irritarla y no resfriarnos, porque ya me pasó. Así que no necesitas tener la cara mucho tiempo en el agua fría. Unos segundos está bien, y si quieres probarlo de manera más suave, puedes envolver un cubito de hielo en una tela o una toallita y pasarlo suavemente por tu rostro, o utilizar un bol pequeño con agua helada para sumergir la cara un par de veces. La verdad es que es un tip muy fácil que cualquiera puede hacer y sin gastar de más. Eso sí, yo te recomiendo que si lo vas a empezar, inicies con lo del cubito del hielo como para que te acostumbres y no vayas de golpe a sumergir la cara en el bowl. Eso si crees que tienes las defensas bajas, porque así fue como yo me enfermé, no les miento, me enfermé por hacerlo de manera descuidada. Pero sí es muy bueno, sí se los recomiendo, pero háganlo de manera moderada. Jenny cuida sus labios durante todo el día con bálsamos hidratantes y siempre lleva uno, y lo he mencionado también en muchas entrevistas, y prefiere productos con ingredientes como manteca de karité o aceite de coco. Y muchas veces elige los de acabado naturales como los transparentes, hasta con un ligero toque de color o efecto glossy. Así que un truco muy útil es aplicar el bálsamo unos minutos antes del labial para que los labios queden más lisos y el color dure por más tiempo y los tengas humectados y bonitos. Por la noche Jenny suele utilizar vaselina o bálsamos más densos como mascarilla labial mientras duerme, ya que esto ayuda a reparar grietas y suavizar la textura y manteniendo los labios protegidos al 100%. Además ayuda muchísimo a despertar con los labios súper bonitos y saludables, y más si tienes labios como muy secos o agrietados, esto te va a ayudar muchísimo.
¿Sabías que algo tan simple como tomar agua puede cambiar mucho tu día? Por eso mismo Jenny siempre inicia tomando agua apenas se despierta. Y esto lo que hace es que ayuda a activar el cuerpo desde la mañana para despejar la mente y arrancar el día con mucha más energía. Ya que tomar agua tiene muchísimos beneficios, aunque yo sé a veces es difícil mantener la constancia, pero inténtalo. Porque esto lo que hace es que ayuda a mantener la piel más bonita, te ayuda a digerir mejor, a concentrarte más y esto hace que te sientas más ligera y con mejor ánimo. Y recuerda, es súper importante volver a hidratarte después de hacer ejercicio. Siempre carga tu botellita de agua cuando vas a hacer ejercicio para recuperar los líquidos perdidos y ayudar a que los músculos se sientan mejor de todo ese ejercicio que has hecho. Lo ideal sería tomar alrededor de 2 litros al día, aunque depende de cada persona la verdad y de lo activa que sea. Así que no esperes a tener sed, mejor ir tomando agua de a poquito todo el día y nada más simple que empezar con un vaso apenas te levantas, así ya arrancas con el hábito y todos estos beneficios. Otro tip súper bueno que te puedo dar, que en lo personal a mí me sirvió muchísimo y lo he dicho muchas veces, que yo antes no tomaba agua y lo que me ayudó es cargar mi botellita de agua por todos lados. O sea, yo en la casa la cargo siempre conmigo, o sea, siempre está conmigo. Créanme que es una gran ayuda y te vas a ir acostumbrando poco a poco a que tu compañera de siempre sea tu botella de agua. Así que ten una botella linda para que te animes más a que esté contigo. En varios videos se ha visto a Jenny saliendo a caminar y ella ha contado en entrevistas que le encanta hacerlos, ya sea por la ciudad, el parque, la playa, ya que para ella caminar no es solamente mover el cuerpo, sino un ratito para despejar la mente, el estrés que uno carga durante todo el día, y lo importante para ella es bajar el ritmo y reconectar con el entorno, ya que esto le ayuda a sentirse más centrada, lejos del ruido y las pantallas. Y cuando su agenda está llena y no puede hacerlo durante la mañana, igual busca un momento en la tarde para salir, aunque sea un ratito, ya sea caminando por tu barrio, por algún espacio verde que tengas cerca de tu casa o cualquier espacio al aire libre que te quede cerca. No necesitas más nada que ganas de desconectarte un poco. Otro hábito que refleja muchísimo el estilo de vida de Jenny y que puede parecer muy simple, pero tiene un impacto enorme, es escribir un diario o hacer journaling. Y aunque no lo comparta todo en redes, Jenny ha mencionado de hecho que le gusta escribir todo lo que pasa por su mente y llevar una especie de registro personal. No se trata de hacer una novela, sino de tener un momento del día para conectar con uno mismo, expresar emociones o simplemente anotar lo que siente, lo cual le ayuda muchísimo cuando está trabajando en su nuevo álbum. Además, este hábito ayuda muchísimo a liberar la mente, organizar pensamientos y mantenerse centrada, sobre todo cuando hay presión o estrés alrededor de uno. Además, es un espacio íntimo donde puedes escribir afirmaciones, metas, recordatorios o cosas por las que estás agradecida. Es parte de ese glow interno que no se ve, pero que se refleja en cómo te sientes, cómo hablas y cómo te mostras al mundo. Y si quieres sumar algo del Jenny Ins, empezar un journal, aunque sea con unas líneas por día, es un gran avance y puede cambiar totalmente tu energía. Este pequeño hábito hace una gran diferencia y evita que tu piel se reseque por el clima, el lavado de mano o el gel alcoholado, por lo que ayuda a mantener tus manos suaves e hidratadas y bonitas durante todo el día. De hecho, suele llevar cremas en formato mini para poder cargarlas por todos lados, incluso como llavero. Y sus aromas favoritos son los frutales y cítricos. De hecho, ya lo he mencionado en uno de esos videos que le gustan mucho este tipo de aromas. La verdad es que Jenny no solamente destaca por su estilo, sino por su curiosidad constante y su amor por descubrir nuevas formas de expresarse, ya que a ella le encanta la moda, la fotografía, el arte, todo lo que implique creatividad, y también disfruta de hobbies que la conectan con nuevas experiencias, ya sea explorando la naturaleza con senderismo, ir a una cascada, un río, practicar yoga, cocinar, la fotografía, ya que ella tiene esa capacidad de probar cosas nuevas sin miedo, de experimentar con diferentes actividades y hobbies, estilos y estéticas, mientras que sigue siendo totalmente fiel a sí misma.
La verdad es que Jenny es súper fan de los masajes y con lo intensa que es su vida con todos los ensayos, presentaciones, coreografías, shows. Por eso mismo necesita esos momentos para relajar el cuerpo y bajar la tensión acumulada, ya que ayudan a mejorar la circulación, equilibrar su energía y mantenerse en sintonía consigo misma, lo cual es algo clave para poder seguir con su rutina sin agotarse y mantener la piel siempre fresca y luminosa. Eso sí, ella suele hacerse masajes faciales y puedes utilizar lo que es la gua sha o el rodillo, y un truco bastante útil es guardarlo en las heladeras o refrigerador para que esté en frío y así potenciar el efecto antiinflamatorio, ya que este masaje reduce hinchazón, suaviza los poros, tonifica la piel y ayuda a que los productos se absorban mejor, además que te ayuda a definir el rostro. La verdad es que este es un tip que yo creo que casi que todas las celebridades lo hacen, porque sí es verdad que es muy bueno. Puedes buscar aquí un tutorial, ya sea de 5 minutos, que te ayude si no sabes bien cómo hacerlo, y también le da mucha importancia a masajear el cuero cabelludo, sobre todo cuando se siente estresada. Ella ha contado que cuidar su cuero cabelludo la ha ayudado a relajarse, despejar la mente y de paso fortalecer su cabello, ya que esto es sumamente bueno, ya que este tipo de masaje activa la circulación, estimula los folículos y hasta puede ayudar a que el pelo se caiga menos. Es un hábito pequeño que de repente uno no le da mucha importancia, pero tiene muy buenos resultados y que se notan. Lo más práctico sería cómo hacerlo, y a veces usa un masajeador de silicona mientras se lava el cabello, o simplemente utiliza sus dedos cuando aplica un aceite o un tónico. Incluso se puede hacer antes de dormir como rutina nocturna, ya que no lleva mucho tiempo, pero la constancia hace totalmente la diferencia, como en todo. Una de las cosas que más define a Jenny es que prioriza su paz mental antes que cualquier drama, no se engancha con comentarios de odio, no entra en discusiones innecesarias y no gasta energía en lo que no vale la pena. Así que en lugar de reaccionar al instante, se toma un momento para respirar y decidir si algo realmente merece su atención, y como ella misma dice, piensa antes de reaccionar. Y eso no solamente es una frase bonita, es algo que practica todos los días y es algo que definitivamente tenemos que tomar en cuenta y nosotros también empezar a aplicarlo en nuestras vidas. Jenny también sabe que el silencio puede hablar por sí solo, no necesita tener siempre la última palabra, porque entiende que el misterio y la tranquilidad también son poder, ya que cuando eliges no reaccionar a lo negativo, estás diciendo al mundo que tu paz vale más que cualquier discusión. Y si quieres seguir su ejemplo, empieza a preguntarte, ¿esto vale mi energía? Y si la respuesta es no, simplemente seguí adelante y no les des más vueltas. Y bueno, amigas, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya encantado. La verdad es que yo tenía rato planeando este video, pero no había tenido el tiempo de hacerlo, y bueno, hoy fue el día. La verdad es que quise hacer un maquillaje más o menos como inspirado en ella. ¿Lo habré logrado? La verdad es que no estoy segura, pero siento que me quedó muy bonito. Pero nada, no olvides seguirme en mis redes sociales, salgo en todas como ashley.rivas, por si quieres seguirme por ahí. Honestamente no soy muy constante en TikTok, pero sí en Instagram. En Instagram siempre estoy posteando historias. En TikTok pienso volver, creo que lo he dicho tantas veces aquí en este canal que a veces parece mentira, pero no, yo sé que llegará el día en que esté muy activa en TikTok. Y pues nada, si quieren ver algún otro video, pues déjenme en los comentarios, ustedes saben que siempre los tengo chequeados. Y ahora sí me despido y hasta un próximo video. Las quiero, les mando un besote y hasta otro video. ¡Chao! Oigan, esto no tiene nada que ver, pero creo que tuvo un pelito que se me estuvo viniendo para adelante durante todo el video. Él quería protagonismo y creo que lo tuvo por mucho tiempo. Pero bueno, chao.